¿Qué pasaría si te dijera que en este mismo instante se está gestando en tu vida un movimiento inmenso, un cambio tan profundo que tiene el poder de transformar todo lo que conoces? La mayoría de los hombres ignoran las señales, las desprecian o las encubren con la rutina y siguen viviendo como si nada estuviera ocurriendo. Sin embargo, si has llegado hasta aquí, es porque ya lo sientes en tu interior. El cambio se aproxima y no es pequeño. Es inevitable como el amanecer y tan poderoso como la tempestad. Quien ha aprendido a observar con la serenidad de los sabios sabe que la existencia no es un accidente, sino un río que nunca se detiene. Las corrientes invisibles de la vida se muestran a través de signos que pocos reconocen. El primero de ellos es la inquietud profunda. Nada es estable, todo fluye, dijeron los antiguos. Y cuando despiertas un día y el mundo que te rodea ya no encaja, cuando el trabajo que tanto esfuerzo exigió se vuelve vacío, cuando los rostros que antes te ofrecían compañía ahora parecen ajenos, no es la casualidad, es el espíritu mismo anunciándote que has crecido más allá de la forma de vida que sostenías. Lo que ayer fue sostén, hoy se convierte en cárcel. Lo que ayer fue orden, hoy es obstáculo. No confundas esa sensación con simple aburrimiento. Es un rechazo más hondo. Es tu alma negándose a permanecer encadenada a un ciclo que ya cumplió su propósito. La voz de la razón estoica susurra que no te perteneces enteramente a lo efímero, que lo que se desploma no es pérdida, sino liberación. Si no escuchas esta llamada, la vida misma se encargará de forzarte a moverte. Vendrán quiebras, despedidas, derrotas súbitas, no porque el universo sea cruel, sino porque te expulsa de un lugar en el que ya no tienes nada que aprender. El sabio comprende que la adversidad es una maestra más fiel que la comodidad. Y entonces aparece el miedo, el temor a lo desconocido, la ansiedad de dejar atrás lo que parecía seguro. Pero has de recordar, esa inquietud no es un enemigo, es un regalo. Es la prueba de que estás llamado a más de lo que ahora abarcas. Es la primera grieta en el muro que separa tu existencia limitada de la vida que en verdad te corresponde. No la combatas, no la anestesies con distracciones, no la silencies con ruido, abrázala. Porque esa sensación no ha venido para destruirte, sino para liberarte. Cuando sientas cómo los vínculos se deshacen, cómo las personas se alejan y los caminos se bifurcan, comprende que la naturaleza misma abre espacio para que lo nuevo nazca. Así actúa la vida, desprendiendo lo que ya no sirve para que el alma crezca sin cadenas. ¿Has notado alguna vez que, justo en el momento en que tu vida comienza a transformarse, las personas a tu alrededor empiezan a desvanecerse? Amigos en quienes confiabas dejan de llamar. Aquellos que parecían inquebrantables comienzan a mostrarse distantes. Algunos se marchan sin una palabra. Otros se desdibujan lentamente hasta que un día descubres que ya no están. Al principio lo interpretas como rechazo, como abandono y te preguntas, ¿qué error he cometido? Recorres en tu mente las conversaciones pasadas buscando una explicación. Pero la verdad es otra. Esto no ocurre para herirte, sino para prepararte. Cuando algo grande se acerca, la vida despeja el camino, aparta distracciones, arranca de raíz la negatividad y sobre todo, retira a quienes no pueden caminar hacia tu futuro. No todos han de acompañarte en la misma travesía. Algunos existen solo para un capítulo, y cuando ese capítulo se cierra, también se extingue su papel en tu historia. La mayoría lucha contra esta ley inevitable. Intentan retener lo que ya se ha marchado, persiguen sombras que no regresarán, buscan resucitar amistades muertas o recomponer vínculos que se resquebrajan.
No comprenden que aferrarse a quienes no corresponden retrasa el destino. Y aquí es donde la prueba se vuelve extrema. Hay quienes te traicionarán en la antesala de tu renacimiento. Mostrarán rostros que jamás imaginaste. Los verás tornarse envidiosos, indiferentes, incluso crueles. ¿Por qué? Porque perciben tu crecimiento antes de que tú mismo lo reconozcas. Y en lugar de celebrarlo, se sienten amenazados. La versión de ti con la que estaban cómodos se desvanece y no soportan perder el lugar que ocuparon en tu vida. El verdadero aprendizaje es este. Perder personas no es castigo, es un filtro. Es la manera en que la naturaleza asegura que solo los adecuados permanezcan cuando la transformación llegue. Arrastrar cargas muertas mientras asciendes una montaña es condenarte a no alcanzar la cima. Algunas amistades solo sobreviven mientras sigues siendo el mismo. El instante en que evolucionas, esas uniones se resquebrajan. Y está bien, porque lo auténtico evoluciona contigo. La amistad genuina, el amor verdadero, siempre caminan al compás de tu crecimiento. Por eso, si hoy pierdes gente a tu alrededor, no desesperes, no persigas, no supliques explicaciones, confía en el proceso. Quienes están destinados a permanecer, permanecerán. Quienes se marchan, nunca formaron parte de tu destino final. Déjalos ir, porque antes de todo gran acontecimiento, la vida se encarga de situar junto a ti a las personas correctas. Y cuando este umbral se aproxima, extrañas señales comienzan a repetirse. ¿Has sentido alguna vez que el mundo intenta susurrarte un mensaje? Miras el reloj y ves la misma hora una y otra vez. Escuchas una palabra al azar y pronto esa palabra te asalta en libros, en voces de desconocidos, en imágenes fugaces. Piensas en alguien del pasado y como si el aire obedeciera a tus pensamientos, esa persona te llama. Al principio lo nombras coincidencia, pero en lo más profundo intuyes que no lo es. Es la armonía invisible de los acontecimientos, una corriente que la razón no explica, pero el alma reconoce. Estos signos no son accidentes, son llamadas de atención. El orden secreto de la vida acomoda números, encuentros y mensajes para quienes han despertado lo suficiente como para ver. Y cuanto más adviertes estas sincronicidades, más cerca estás del punto de quiebre que transformará tu existencia. Porque cuanto más grande es el cambio que se aproxima, con más fuerza la vida golpea la puerta de tu conciencia, pidiendo que estés preparado. Al principio, las señales parecen débiles, casi insignificantes. Un número que se repite en el momento justo. Una melodía que aparece como si aguardara tu paso. Un sueño que se siente más real que la vigilia. Pero si decides ignorarlas, se hacen más intensas, como si la vida misma se elevara para gritarte aquello que en silencio te susurra. Y así es. Cuando estas sincronicidades se presentan, la existencia te está mostrando un espejo. Pregúntate, ¿en qué pensabas cuando ese número se reveló? ¿Qué decisión estabas a punto de tomar cuando esa coincidencia te sorprendió? Estas no son casualidades, son indicios de que estás en la senda correcta o de que eres conducido hacia algo mayor. La mayoría no lo comprende. No son simples signos, son invitaciones. El universo, que no juega con tus pasos, te empuja hacia la acción. Nada sucede en vano para quien sabe observar, diría un sabio estoico. Los que permanecen inmóviles, aunque reconozcan los patrones, terminan viendo cómo la oportunidad se desvanece entre sus manos. Pues ignorar los signos es dejar escapar los dones que la vida coloca frente a tus ojos. Si las sincronicidades golpean a tu puerta una y otra vez, no las desprecies. Pregúntate con honestidad, ¿qué intenta decirme la vida? Porque la realidad
es que estás siendo guiado hacia algo que supera tus expectativas. La cuestión es si tienes la valentía de escuchar. De pronto, lo inesperado surge en lo cotidiano. Una oferta que no buscabas, aparece en tu bandeja de entrada, un encuentro fortuito, abre caminos que parecían imposibles. Una idea ardiente se enciende en tu mente como si hubiera sido depositada allí por la providencia. Al principio dudas, piensas que es demasiado bueno para ser cierto, pero lo que ignoras es que no se trata de accidentes, sino de puertas abiertas. Son momentos en que la vida se inclina hacia ti y te dice, atrévete. La mayoría, sin embargo, se paraliza. El miedo, la duda y la excesiva reflexión hacen que la ocasión se escape. Y las oportunidades, como las estaciones, no esperan. Si no atraviesas la puerta en el instante en que se abre, puede cerrarse, y cuando vuelvas a buscarla, ya no estará allí. Los hombres y mujeres que logran transformar su destino no esperan la perfección del momento. Reconocen el instante y actúan. Piénsalo. ¿Cuántas veces miraste hacia atrás y comprendiste que una sola decisión pudo cambiarlo todo? Tal vez dejaste pasar el inicio de un camino nuevo por temor. Tal vez un encuentro que pudo haberte elevado quedó en nada porque no diste un paso más. O quizá una idea ardió en ti y la dejaste apagarse hasta que viste a otro convertirla en realidad. Por eso es necesario prestar atención. Lo que llamas azar no es azar, es alineación. Es el mundo recordándote que la corriente se inclina a tu favor y te ofrece entrar en una nueva realidad. Pero solo si aceptas dar el salto. La próxima vez que algo imprevisto se cruce en tu vida, no te quedes atrapado en la duda. Pregúntate, ¿y si este es el instante que he estado esperando? Component placement. ¿Y si este es el signo de que mi vida está a punto de transformarse? Porque bien podría serlo, y la única distancia entre tú y esa transformación está en la decisión que tomes ahora. Y luego llega esa extraña urgencia. Un día despiertas con el impulso de hacer algo distinto, sin razón aparente. Quizá un deseo de partir hacia una ciudad desconocida, quizá el impulso de iniciar un proyecto que desafía tu comodidad. No lo desdeñes. A menudo la razón se viste de miedo y pretende detener lo que el alma ya ha comprendido. El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Así lo entiende la sabiduría estoica. Cuando sientas ese llamado interior, recuerda que no es capricho, es un recordatorio de que la vida no se detiene. Y tú tampoco deberías hacerlo. A veces surge en lo más profundo de nuestra alma un deseo inesperado, como una llamada silenciosa hacia un arte, un idioma, una disciplina que nunca había despertado nuestro interés. Parece un impulso extraño, casi arbitrario, pero el sabio sabe que nada en la naturaleza del hombre ocurre por azar. El alma percibe lo que la razón aún no comprende. Cuando la vida se dispone a girar, cuando se avecina una transformación inevitable, la voluntad comienza a orientarse hacia lo que está en armonía con ese nuevo destino. El espíritu percibe antes que la mente la llegada del cambio, y en ese presentimiento nos invita a prepararnos. Sin embargo, la mayoría desprecia estas señales. Piensan que no son más que caprichos pasajeros, fases sin importancia. Dejan que la duda los domine. ¿Por qué comenzar ahora? No tengo tiempo. ¿Y si no sirve de nada? Así pierden la ocasión que su ser más íntimo les presentaba como un puente hacia lo que vendría. El hombre que permanece en el mismo lugar y el que se atreve a avanzar no se distinguen por el azar, sino por la disposición a escuchar esa voz interior. El estoico enseña que la verdadera libertad
está en acoger lo que la razón universal nos envía, no en huir de ello. ¿Qué ocurre si esa súbita atracción hacia lo nuevo no es ilusión, sino la señal de que ya no perteneces al sitio en el que estás? ¿Qué pasa si esa tarea que parece insignificante es, en realidad, la llave de un futuro aún invisible? Estas inclinaciones no son un pasatiempo vacío, son fragmentos del camino, migajas que conducen hacia la próxima etapa de tu vida. Y si las ignoras, la naturaleza se encargará de forzarte, crecerá el desasosiego, lo que antes era placentero se volverá insípido, la rutina se hará insoportable. Cuando el alma está lista para ascender, la permanencia se convierte en cárcel. Por eso, si sientes un llamado, atiéndelo. No esperes el momento perfecto, ni el permiso de otros, ni la justificación lógica. El destino llama en voz baja, pero su eco se vuelve tormenta si no lo escuchas. La pregunta no es si existe una razón para actuar, sino si tendrás el coraje de obedecer a tu propio destino. Y cuando te decides, los obstáculos aparecen como centinelas. Todo lo que parecía seguro comienza a desmoronarse. La oportunidad que aguardaba se desvanece, la relación que parecía firme se agrieta. Los planes meticulosamente trazados se deshacen. Entonces, muchos creen que el mundo conspira en su contra y se rinden. Pero la mirada estoica enseña otra cosa. No es casualidad, es prueba. Antes de cada gran transformación, la vida coloca barreras. No para negarte el paso, sino para comprobar si eres digno de cruzarlo. Nada valioso se alcanza sin resistencia. La magnitud de la prueba anuncia la magnitud de lo que vendrá. Observa tu propia historia. Los instantes de mayor dolor y dificultad precedieron a los grandes giros de tu vida. Es como si la naturaleza exigiera que demuestres cuánto deseas realmente lo que buscas. ¿Perseverarás cuando todo parece desmoronarse o renunciarás al primer golpe? La mayoría escoge retirarse, convencidos de que no estaba destinado a ser. Y así nunca llegan a contemplar lo que les aguardaba al otro lado de la prueba. El camino del estoico no es el de la facilidad, sino el de la fortaleza silenciosa. Cuando la vida sacude tus cimientos, no pienses que quiere destruirte. Comprende que está templándote, porque solo aquel que soporta la prueba merece la transformación que lo espera. En el otro lado de la lucha yace una verdad que pocos desean aceptar. Cada obstáculo que hoy enfrentas no es un muro que te encierra, sino una puerta que se abre. La vida no conspira contra ti, sino que te moldea. Arranca de tus manos lo que ya no te sirve y con una severidad que a menudo hiere, te enseña las lecciones que debes aprender antes de poder cruzar al siguiente umbral. Porque si todo fuera fácil, si el éxito, la dicha y el crecimiento se entregaran sin resistencia, jamás estarías preparado para recibirlos. No los valorarías y, peor aún, carecerías de la fortaleza necesaria para sostenerlos. Un diamante no nace sin presión, ni el oro se purifica sin fuego. Del mismo modo, el ser humano no puede forjarse sin la dureza de la prueba. Cada demora, cada fracaso, cada herida que te lacera, no ocurre contra ti, sino a favor tuyo. Te estás cincelando hasta que la figura que emerja sea capaz de sostener el peso de lo que viene. Cuando todo parece desmoronarse, pregúntate, ¿y si en realidad no se está derrumbando nada, sino que las piezas caen en su justo lugar? La tormenta no es castigo, es purificación. Quien soporta el azote del viento y resiste la tempestad, descubrirá que lo que le aguarda al otro lado es más grande de lo que su imaginación jamás pudo concebir. Con el tiempo, y especialmente cuando la mente madura, más allá de los primeros entusiasmos de la juventud,
ocurre algo inquietante. Comienzas a ver con claridad. Palabras que antes parecían sinceras ahora revelan su artificio. Percibes sonrisas forzadas, elogios contaminados de envidia, bondades teñidas de interés. Es como si la niebla se disipara y por primera vez contemplaras a los demás tal cual son, no como fingían ser. Al principio esta revelación desgarra. Te preguntas, ¿acaso siempre fueron así? La respuesta es sí, pero estabas demasiado distraído, demasiado confiado, demasiado inmerso en la corriente de la vida para notarlo. Hoy, sin embargo, lo ves todo con una nitidez brutal. Los amigos que solo acudían cuando necesitaban algo, los parientes que en secreto resentían tu avance, las relaciones sostenidas por conveniencia y no por verdad. La herida de este despertar es punzante, pero en su dolor encierra la semilla de la liberación. Y no solo las personas cambian de rostro ante tu mirada. El trabajo que parecía un sueño se revela como prisión. La relación que ofrecía seguridad se descubre como un lastre. Las rutinas que daban consuelo ahora sofocan. Te preguntas, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué tolero lo que hiere mi alma? ¿Por qué he ignorado por tanto tiempo lo que mi interior gritaba? Este es el instante en que la mente se sacude y despierta. Y una vez despierta, no hay regreso. Ya no puedes desoír lo que has visto ni engañarte con ficciones. Porque la claridad es el primer paso hacia la transformación. Lo que ayer aceptabas, el nuevo tú, ya no lo tolera. Pero este despertar no es amable. Es un golpe que te arrebata la ilusión de ciertas seguridades, que desvela el rostro áspero de quienes amabas, que destruye la comodidad de tus antiguas certezas. Por eso muchos prefieren negarlo, aferrarse a relaciones venenosas, decirse a sí mismos que exageran, resistirse a la verdad para evitar decisiones difíciles. Sin embargo, no hay mayor error que encadenarse a lo que ya está destinado a caer. La vida, al quebrar tu antigua realidad, no te anuncia un final. Te prepara para un inicio. Está despejando lo falso para que, en el silencio que queda, encuentres lo auténtico. No combatas ese proceso. No te aferres a lo que se disuelve. Porque en el instante en que te entregas a la verdad sin temerla, todo cambia. Solo entonces entras en la vida que desde siempre te estaba destinada. Y cuando aprendes a aceptar esa disolución, cuando dejas de luchar contra lo inevitable, emerge una paz extraña en medio del caos. Aunque todo alrededor parezca ruina, dentro de ti algo permanece firme, sereno, inquebrantable. El alma que ha entendido que nada se pierde, solo se transforma. Las personas se alejan, los planes se desmoronan. Aquello en lo que alguna vez confiaste ya no sostiene tu paso, y tu antigua vida parece desvanecerse como arena entre los dedos. Y sin embargo, no hay pánico en tu pecho. En lo más profundo, debajo de la incertidumbre, bajo los cambios y las pruebas, emerge una serenidad inexplicable. No sabes nombrarla, pero la sientes. Es como si una voz interior susurrara que esto no es un final, sino un comienzo. Cuando la mayoría se enfrenta al caos, se sienten perdidos, temerosos y ansiosos por aferrarse a lo conocido. Pero tú no. Sí, todo se transforma y aún así algo dentro de ti repite con calma. Esto sucede por una razón. Algo mayor se aproxima. No tienes pruebas, no vislumbras con claridad el futuro, pero no lo necesitas porque lo percibes. Y esa percepción es confirmación suficiente. Pregúntate, ¿cuántas veces has cruzado una tormenta y más tarde descubriste que te conducía hacia un lugar mejor? ¿Cuántas veces fue necesario que lo antiguo se derrumbara para que algo superior pudiera nacer? Este instante no es distinto. La pérdida,
La confusión, el esfuerzo, todo forma parte del tejido de un proceso más vasto, en el cual cada fragmento se reacomoda para abrir espacio a algo más grande. Pero hay una condición que separa a los que llegan a la otra orilla de los que se hunden en medio de la tempestad: la calma. El miedo es un consejero traicionero, y quien le abre la puerta pierde la confianza en sí mismo. Desconfía del curso natural de los acontecimientos, y en su desesperación intenta regresar a un pasado que ya no existe. Que todo vuelva a ser como antes, claman algunos, sin entender que precisamente ese pasado es lo que el destino está despejando. Tú eres distinto. A pesar del estruendo del caos y de no conocer con precisión lo que viene, mantienes la fe. Confías en ti mismo, confías en el proceso, confías en que la razón que gobierna el universo dispone las piezas con sabiduría, aunque no la comprendas en este momento. Esa confianza es la diferencia esencial, pues mientras muchos combaten el cambio y se aferran a lo que se disuelve, tú te estás preparando. Tú confías. Tú das un paso hacia lo siguiente. Y debes comprender algo. Esta paz que sientes no es un accidente, no es un capricho pasajero. Es un mensaje que surge del núcleo más íntimo de tu ser y te recuerda: estás exactamente donde debes estar. La tormenta es pasajera, la confusión no será eterna, y pronto, antes de lo que imaginas, todo cobrará sentido. Al otro lado del caos te espera un renacer, una vida más amplia que la que estás dejando atrás. La única pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a recibirla? Si percibes estos signos, no los ignores. Tu vida se está transformando y algo extraordinario se aproxima. La cuestión no es si ocurrirá, sino si tendrás el valor de abrirle la puerta. Porque el universo habla siempre. Lo decisivo es si tú estás escuchando. Permíteme revelarte algo. En la vida, a veces el movimiento más poderoso no es avanzar ni retroceder, sino detenerse y guardar silencio. El silencio verdadero no es rendición, es dominio de uno mismo. Es el dolor transformado en sabiduría, la herida convertida en disciplina, envuelta en la paciencia de quien sabe esperar. Llega un momento en la existencia en el que dejas de correr tras los demás, dejas de justificarte frente a aquellos que han decidido no comprenderte. Entonces, vuelves la mirada hacia ti mismo, hacia tu serenidad, hacia tu crecimiento y tu destino. Comprendes que no toda batalla merece tu esfuerzo, no toda ofensa merece tu energía, y que no toda persona está destinada a caminar contigo hacia donde vas. Allí comienza la verdadera transformación. ¿No has sentido alguna vez, en medio de una sala llena de voces que se enfrentan, de opiniones que chocan y de un ruido que parece no cesar, la necesidad de permanecer inmóvil? Esa voz interior que te llama al silencio no es debilidad, es tu alma recordándote quién eres. Deja que otros hablen, supongan o inventen. Tú eliges callar, porque ese silencio consciente y deliberado es una forma de fuerza que pocos llegan a comprender. En un mundo que exige respuestas inmediatas, reacciones impulsivas y explicaciones constantes, el silencio se convierte en una disciplina rara y temible. Te llamarán distante, frío, cambiado. Y sí, es cierto, has cambiado, has madurado, has descubierto que la paz no se conquista ganando discusiones, sino conociéndote a ti mismo sin necesidad de proclamarlo. Eso es poder, eso es libertad. Hay una fuerza única en aquel que elige no responder, en quien no siente ya la urgencia de defender cada paso o justificar cada decisión. Descubres que no todos merecen tu energía. Algunos son tan solo ruido en la narración de tu vida. Guardar silencio frente a la provocación
es poder. Negarte a participar en el drama es crecimiento. El silencio no es huida, es intención. Es elegir la paz antes que el orgullo, el propósito antes que el ego. Y nunca permitas que confundan esa elección con debilidad. Quien puede callar mientras es juzgado o puesto a prueba ha dominado el arte del autocontrol. Y el autocontrol es el fundamento de toda alma fuerte. El silencio otorga claridad. Cuando hablas menos, escuchas más. La vida exterior grita, pero la verdad no alza la voz. La verdad espera con paciencia a que el silencio le abra el camino. Por eso quienes viven rodeados de ruido jamás hallan reposo. La paz solo habita en los espacios callados, en la quietud del instante. Cuando dejas de perseguir y comienzas a escuchar, cuando abrazas el silencio, descubres lo esencial. Reconoces quién se preocupa de verdad, qué merece tu tiempo y sobre todo, quién eres cuando nadie te observa. Esa versión de ti que no busca aplausos ni necesita permiso es la que revela tu esencia. Desde allí edificas con confianza, sin depender de la inseguridad ni de la mirada ajena. No necesitas gritar para ser escuchado, ni levantar la voz para ser visto. Deja que tu silencio hable por ti. Deja que tu calma sea tu respuesta. Porque los verdaderamente fuertes nunca sienten la urgencia de demostrarlo. Lo manifiestan en su andar, en su respiración, en su manera de atravesar las tormentas sin lamentarse por la lluvia. Los débiles anuncian lo que harán, los fuertes lo hacen en silencio, con constancia y firmeza. Y cuando todo está cumplido, el mundo se percata. No porque lo dijiste, sino porque lo mostraste. Esa es la verdadera fortaleza. Es la herencia que edifica el silencio. No un espectáculo para los ojos del mundo, sino una base invisible que sostiene. Se dice que las aguas tranquilas son profundas. Y así es el alma cuando se aquieta. Cuanto más honda, menos ruido necesita. Ninguna tormenta se libra en un charco superficial, pero el mar, en calma, encierra una fuerza inmensurable. Ese es el silencio que se debe cultivar, aquel que está enraizado, inconmovible, imperturbable. Los hombres buscarán provocarte para arrancarte una reacción. Pondrán a prueba tu paciencia para comprobar si abandonarás tu carácter. Y cuando eliges callar, cuando sostienes la paz en el pecho sin tambalear, alcanzas el respeto más alto, no solo el de los demás, sino el tuyo propio. Comprendes que no todo merece respuesta, que no toda presencia debe ser entregada. El silencio desarma porque obliga a los otros a enfrentarse con su propio estrépito. Al renunciar a la disputa, al dejar de reaccionar ante cada ofensa, al permanecer sereno allí donde antes buscabas validación, envías un mensaje contundente. He superado esta etapa. El crecimiento auténtico ocurre en silencio. Jamás escucharás a un árbol crecer. Y sin embargo, un día sus raíces son tan hondas y sus ramas tan firmes que ninguna tempestad logra derribarlo. Así obra el silencio. Hunde tus raíces, fortalece tu fundamento, te prepara para tormentas que aún no ves venir. Y cuando lleguen, no necesitarás levantar la voz, permanecerás erguido e inmóvil. No pienses que nadie lo percibe. Tu silencio se siente, se comenta, intriga a unos y amenaza a otros. Mas los que poseen hondura y sabiduría lo respetan, porque el silencio obliga a volver la mirada hacia adentro, a contemplar el propio caos. Y cuando descubren que no pueden arrastrarte a su confusión, cuando tu paz permanece intacta, entienden que estás edificando algo verdadero. Estabilidad, disciplina y propósito, dones que no se compran ni se fingen, solo se conquistan en la quietud.
Se nos ha enseñado a creer que la fuerza ha de ser ruidosa, que el poder necesita gritar para ser real. Pero el silencio es el lenguaje de los fuertes. Pertenece a quienes han sido quebrantados y sin embargo se mantienen en pie. No porque no tengan nada que decir, sino porque reconocen que decirlo no siempre merece la pena. Han aprendido el valor de soltar, de retirarse sin amargura, de elegir la paz antes que el orgullo. En esa elección han hallado lo raro e inquebrantable, la libertad. Una libertad que no se roba con chismes, ni con desprecio, ni con malinterpretaciones. El silencio educa la paciencia, y la paciencia es un arma. En un mundo que corre, empuja y arrastra, tú te conviertes en aquel que espera, que observa, que escucha, que se mueve cuando es el momento, no cuando las emociones lo exigen. Y al moverte así, alcanzas un poder discreto y deliberado. Ya no reaccionas, respondes. No eres emocional, eres intencional. Y cuando hablas, cada palabra pesa. La gente se inclina a escucharte no por volumen, sino porque perciben que tus palabras están respaldadas por presencia y propósito. Eso te da el silencio, hace tu presencia indiscutible, aun cuando no pronuncias nada. Y esa presencia es la verdadera influencia. No permitas que el mundo te engañe diciendo que callar es rendirse. No lo es. Significa que estás ascendiendo. Significa que aprendes a construir en privado, a proteger lo esencial sin clamor, a guiar sin reclamar un reflector. Significa que dejaste de explicarte ante quienes nunca valoraron la explicación. Significa que descubriste algo sagrado, la versión más fuerte de ti mismo, aquella que no necesita mostrarse para impactar, que no necesita gritar para transformar una estancia, porque tu silencio habla con más fuerza que el ruido jamás podrá. Llega un momento en la vida en que dejas de escoger el estrépito y eliges la paz. No porque hayas dejado de importar, sino porque ahora importas más que nunca. Importas lo que ocurre en tu mente, lo que late en tu corazón y lo que sostiene tu espíritu. Descubres que ya no puedes permitir que nada perturbe tu paz, porque la paz no es un simple estado pasajero, es supervivencia. Es el bálsamo que cura y el pilar que te mantiene íntegro cuando todo a tu alrededor intenta desgarrarte. Y cuando el alma ha probado la paz verdadera, jamás vuelve a suplicar comprensión en medio del caos. La paz no significa que la vida sea perfecta, significa que ya no ofreces tu energía a lo que te vacía. Significa apartarse de aquello que deshonra el alma, aunque resulte familiar. Significa dejar ir a quienes solo se acercan para tomar, drenar y defraudar. Cuando la paz se convierte en tu prioridad, el desprendimiento se vuelve sagrado. Dejas de justificarte en exceso, dejas de perseguir un cierre que nunca llega, dejas de responder a voces que solo traen confusión, porque ahora tu paz es inviolable. Y al tratarla como un don sagrado, la vida comienza a transformarse no solo a tu alrededor, sino en tu interior. Despiertas con claridad, caminas con intención, dejas de buscar validación en quienes nunca vieron tu valor aunque estuvieras frente a ellos. Dejas de intentar probarte en lugares donde ya has crecido más allá. Cuando la paz se convierte en tu medida, te haces inquebrantable y empiezas a medir el éxito por tu serenidad, no por el ruido que te rodea. Allí es cuando entras en tu verdadera fuerza. No una fuerza que oprime, sino una que te enraiza y te sostiene en cada tormenta. Muchos no entenderán esta versión de ti. Dirán que has cambiado, que te has vuelto distante. Lo que ignoran es el precio que pagaste para conquistar la calma. No estuvieron presentes en tus lágrimas,
en tus quiebres, en las noches en las que apenas resistías. ¿No fueron testigos de la batalla silenciosa de tu sanación? No, no eres frío, eres cuidadoso. Guardas tu alma porque comprendiste que no todos merecen acceso a ella. Algunos solo te amaron en tu fragilidad, porque era más fácil dominarte así. Pero ya no, no ahora. Ahora la paz se sienta en el centro de tu existencia, y la paz exige límites. Perderás personas cuando la protejas, pero déjalas ir, porque si tu serenidad les incomoda, jamás estuvieron destinadas a permanecer. El amor verdadero no se viste de caos. La amistad genuina no deja atrás de sí un vacío. Y si alguien se ofende porque escogiste tu bienestar sobre su comodidad, esa carga no es tuya, es el reflejo de su falta de respeto. Tu paz no se negocia, no es un acuerdo colectivo, no es un proyecto compartido, es tuya. Y si alguien la perturba, ya te ha mostrado todo lo que necesitabas saber. Proteger tu paz es aprender a decir no, es aceptar ser malinterpretado, es apartarte incluso cuando el corazón duele y hacerlo de todos modos. No hay mayor acto de amor propio que custodiar tu calma como si tu vida dependiera de ella, porque así es. El estrés, la ansiedad, el agotamiento que normalizaste no son vida, son ausencia de paz. Y tienes pleno derecho a alejarte de lo que te roba la alegría, el equilibrio, la esperanza. No fuiste creado para vivir en un estado constante de defensa y supervivencia. Mereces mañanas que comiencen con sosiego, días guiados por propósito y noches que terminen en gratitud. Esa es la vida que construye la paz. Y comienza en el instante en que decides que importa más que cualquier otra cosa. No necesitas esperar a la ruptura para empezar a protegerla. No tienes que llegar al cansancio absoluto, a la insensibilidad del corazón, al naufragio de la mente. Empieza ahora. Empieza antes del desgaste, antes de que la ansiedad se vuelva tu estado natural. Porque la paz no es algo que se encuentra al azar, es algo que se crea. La creas con límites, con decisiones, con silencio, con pasos firmes, alejándote de lo que no te sirve. No es fácil, pero sí es digno. Y una vez que eliges la paz, te preguntarás cómo pudiste vivir de otro modo. Las personas que creías necesarias, aquellas que te aferraste a retener, dejarán de importar cuando tu alma por fin exhale. Porque nunca fuiste destinado a cargar lo que no era tuyo. Nunca fuiste llamado a reparar el mundo sacrificando tu espíritu. La sabiduría estoica enseña: quien se gobierna a sí mismo es más poderoso que quien conquista ciudades. Y esa conquista comienza cuando eliges la paz como tu ley interior. Nunca fuiste destinado a convertirte en el vertedero emocional de quienes jamás se han detenido a preguntarte cómo estás. Deja que esa verdad penetre en tu espíritu. No es egoísmo resguardar tu energía, es una necesidad, porque cuando el alma está exhausta, nada puede ofrecer. Cuando la mente está agitada, ni siquiera logra escuchar su propio propósito. Y cuando la confusión ajena te devora, olvidas el sonido de tu propia serenidad. Recupérala. Vuelve a ella. Haz de la paz tu cimiento nuevamente. Empieza a presentarte ante ti mismo con la misma entrega con la que siempre acudiste a los demás. Bríndate la paciencia, la gracia y el silencio que con tanta generosidad has regalado. No es necesario estar disponible para todo. No es necesario justificar la distancia. A veces cuidar la paz implica retroceder, callar, restaurarse y regresar entero. El mundo no requiere más hombres y mujeres desgastados, sino seres firmes, arraigados, curados. Y ese camino empieza en ti. No puedes gobernar el caos exterior, pero sí lo que permites entrar en tu vida. La paz no es accidente, es elección deliberada de cada día.
Así, cada vez que sientas la tentación de volver a lo que te quebró, recuérdate, mi paz es mi prioridad. Cada vez que alguien busque arrastrarte hacia la turbulencia, trae a la memoria lo que de verdad importa. Y cuando la culpa aparezca por elegir la soledad, por poner límites, por crear espacio, respira y repite, mi paz es mi prioridad. Porque sin paz, el éxito se torna vacío, el amor se vuelve carga y la vida apenas sobrevive. Con paz, en cambio, todo florece. El corazón sana, el propósito se alza y la existencia se eleva. Esa es la vida para la que fuiste creado. No el desorden ni el ruido, sino la calma profunda, inquebrantable y sagrada. Un día comprenderás algo esencial. No todos merecen acceso a ti. No todos han ganado el derecho de conocer tus sueños, de tocar tu corazón o de presenciar tus miedos. Has entregado demasiado de lo más sagrado a quienes solo devolvieron migajas. Permitiste que se acercaran aquellos que jamás debieron estar cerca. Pero ahora reconoces que tu presencia es un don, tu energía es sagrada, tu tiempo valioso, y desde este momento no habrá disculpas por protegerlos. Los demás creerán conocerte, pero lo único que poseen es la versión que decidiste mostrar. Eran visitantes en tu historia, nunca sus autores. No debes a nadie un acceso ilimitado a tu alma, tu energía, tu sanación o tu bondad. Algunos solo se presentan para absorberte, para desviar tu camino, para alimentarse de tu luz porque nunca aprendieron a encender la suya. Pero tú no eres un taller de reparación para quienes rehúsan crecer. No eres un refugio para quienes insisten en incendiar tu tranquilidad. No estás obligado a encogerte para caber en espacios que nunca supieron medir tu valor. No tienes por qué seguir explicándote a quienes se comprometen a no entender. No es tu deber abrir puertas a quienes solo saben entrar y sembrar caos. Algunos confundirán tu bondad con debilidad. Otros creerán que tu silencio es consentimiento. No comprenden que callas no por carecer de palabras, sino porque ya no merecen oírlas. No todos merecen asiento en tu mesa, no todos pertenecen junto a la realeza de tu espíritu. No eres frío, no eres cruel, eres selectivo, y en ello no hay falta alguna. Has aprendido, a través del dolor y la decepción, que acceder a ti es un privilegio, no un derecho. Aquellos que de verdad se preocupan no te harán dudar de su lugar en tu vida. Y quienes hieren una y otra vez con su mera presencia no merecen otra ocasión para profundizar la herida. Déjalos ir. No todos están hechos para cargar con el peso de lo que eres en plenitud. No tienes que reducirte para caber en la estrechez de su entendimiento. No eres conveniencia. No eres personaje secundario en el drama de otro. No estás aquí para resolver lo que nunca fue tu responsabilidad. El instante en que comienzas a proteger el acceso a tu ser es el instante en que proteges tu paz, tu propósito y tu destino. Allí surge la claridad. Allí descubres quién permanece porque te valora y quién solo se aferra porque necesita algo de ti. Esa lucidez se convierte en tu fortaleza y en ese momento asciendes, porque los límites no son muros para excluir, sino guardianes que preservan la dignidad de tu alma. Ellos se ocupan de separar lo real de lo ilusorio, distinguen lo genuino de lo oportunista, lo leal de aquellos que solo buscan aprovecharse. No debes tu vulnerabilidad a todo el mundo. No tienes la obligación de compartir tu historia con quienes no han demostrado merecer tu confianza. Hay quienes se acercan únicamente para recoger tu verdad y distorsionarla, para usar tu suavidad como un arma y definir tu fortaleza bajo sus propios términos. Pero esto no se trata de volverse amargo.
Se trata de hacerse sabio, firme y enraizado en la propia esencia. Tienes el derecho de decir no, esa parte de mí ya no te pertenece. Y cuando lo pronuncias, cuando recuperas tu poder, a veces debes quedarte contigo mismo y preguntarte, ¿por qué he permitido que quienes nada han hecho por mí ocupen tanto espacio en mi vida? Entonces lo comprendes. Nunca fue cuestión del tiempo que te conocieran, sino de cómo te trataron. La lealtad no se mide en años, se mide en la presencia, en la constancia, en la manera en que alguien se manifiesta cuando verdaderamente importa. Algunos han estado presentes durante años y jamás ofrecieron un apoyo verdadero. Otros llegaron inesperadamente, amaron con intención pura, respetaron tus límites como si fuera lo más natural y son ellos quienes ganan acceso a tu interior. Son ellos quienes reciben la llave de tu mundo. Has estado demasiado disponible, demasiado comprensivo, demasiado indulgente. Ahora debes actuar de otro modo. Tu amor es raro, tu presencia cura, tu espíritu es poderoso y no puedes seguir entregándolo a quienes lo maltratan y luego preguntarte por qué te sientes vacío. No estás obligado a responder cada llamada, contestar cada mensaje, ni acudir a cada invitación. Tienes derecho a desaparecer, a descansar, a crear espacio, no por desprecio, sino por preservación. Porque una vez que experimentas la paz que proviene de proteger tu acceso, jamás volverás a dejar que cualquiera entre. Observa cómo cambia tu vida cuando dejas de intentar serlo todo para todos. Observa cómo se transforma tu energía cuando dejas de verterte en quienes no saben sostener lo que das. Obtendrás claridad, fuerza y propósito. Y las personas adecuadas, aquellas que de verdad se preocupan, respetarán tus límites y honrarán tu espacio. No te manipularán ni te harán sentir culpable. Te amarán en tu silencio, te sostendrán en tu crecimiento y nunca te reprocharán que elijas tu propio camino, porque comprenden y reconocen tu valor. Y más aún, porque son dignos de permanecer a tu lado. Desde este instante, no debes a nadie un pase secreto a tu alma solo porque en algún momento te aplaudieron. Algunos están destinados a quedarse en el balcón, nunca a cruzar la puerta de tu corazón. No entregues acceso privilegiado a quienes te tratan como a un desconocido. Sé bondadoso, sé compasivo, pero sé selectivo, porque no todos merecen tu cercanía. Y eso no es arrogancia, es respeto propio. Eso es discernimiento. Eso es poder. Y cuando lo entiendes, también entiendes que debes vivir de manera distinta. A veces la vida despoja de todo para que descubras lo que verdaderamente importa. El teléfono deja de sonar. El bullicio se apaga. La multitud desaparece. Y lo único que queda eres tú en el silencio. Allí comienza el crecimiento. No cuando todos celebran. No cuando todo es fácil, sino cuando permaneces a solas con tu verdad. Cuando quedas desnudo de distracciones. Sin aplausos, sin espectáculos, sin público. Solo tú, tu dolor, tu historia y las decisiones que eliges tomar en ese espacio. Ese silencio no es castigo, es preparación. Es allí donde inicia la transformación más profunda. Porque en medio de la multitud es sencillo fingir, usar máscaras, desempeñar un papel. Pero en la soledad, las máscaras caen, la representación termina y emerge el verdadero tú, la versión que has evitado, la que porta la verdad. Es incómodo, es vulnerable, pero es necesario, porque el crecimiento auténtico jamás se siente cómodo. Se siente como dolor, como confusión, como soledad. Sin embargo, bajo todo eso, algo sagrado sucede. Una semilla es regada, un cimiento es colocado, una fuerza inquebrantable se está forjando. La transformación acontece en el silencio.
No se encuentra la fortaleza en medio del bullicio, sino en las batallas ocultas que nadie contempla. Se revela cuando las lágrimas recorren tu rostro en la madrugada, pero al alba te levantas y encaras la vida con firmeza. Se muestra cuando tu alrededor guarda silencio, pero tú eliges hablarte con dignidad y sostener tu espíritu con palabras de vida. Se manifiesta cuando nadie te busca y aún así tú compareces ante la existencia con constancia. Eso es el verdadero crecimiento, eso es la madurez, eso es el proceso de ser. Así como la crisálida se transforma lejos de los ojos de los demás, el cambio ocurre en soledad, en la penumbra, envuelto en quietud. Y cuando surge, es irreconocible. El aislamiento actúa como el artesano invisible que moldea en secreto para que reaparezcas con poder renovado. En el retiro se descubren verdades de uno mismo que antes permanecían veladas. Emergen las heridas nunca cerradas, las fronteras nunca defendidas, los hábitos y patrones que se arrastraban sin conciencia. Frente a esa confrontación, la claridad se abre paso. Comprendes quién fuiste, quién eres y hacia dónde estás llamado. Lugares que creías refugios se revelan como prisiones. Apoyos que creías firmes se muestran como distracciones. Sentarse ante esa verdad hiere, pero también libera. El aislamiento no destruye, desmantela aquello que jamás debía perdurar. Arranca las falsas creencias que usabas como muletas y te deja de pie sobre tu esencia desnuda. Te obliga a mirar las grietas que ignoraste, a sentir que todo se derrumba, cuando en realidad solo se desmorona lo ilusorio para que surja lo verdadero. No es el fin lo que se quiebra en ti, sino la máscara. El silencio no revela únicamente la verdad, también engendra la transformación. Cada lágrima solitaria, cada noche sin testigos, cada instante en que pensaste estar invisible, fue el precio de tu elevación. Muchos no comprenderán tu silencio. Preguntarán por qué cambiaste, por qué ya no eres el mismo, por qué te apartaste. Y no siempre tendrás palabras para explicarlo, porque lo que ocurrió en la soledad no fue para ellos, fue para ti. Fue sagrado, fue íntimo, fue un proceso divino. Mientras otros corrían tras el ruido, tú te forjabas en la calma. Mientras buscaban aprobación, tú cimentabas tu fundamento. Mientras otros gritaban, tú te hacías roca. El trabajo que realizaste en silencio hoy hablará más fuerte que cualquier justificación. El crecimiento te costará personas, te costará comodidades, te obligará a enfrentar preguntas que preferirías esquivar. Te parecerá pérdida, pero no lo es. Es despojo, es ascenso, es entrar en una versión de ti mismo que ya no requiere aplauso ni aprobación externa. Allí habita la paz, la alineación, el propósito. Y nada de eso puede comprarse, solo se conquista en la quietud. Una vez que has crecido en esa soledad, no volverás al ruido de la misma manera. Ya no ansiarás conversaciones vacías, ya no tolerarás amores tibios, ya no perseguirás sombras que no nutren tu espíritu. Te moverás con intención, hablarás con hondura, pensarás con claridad, porque quien ha probado su propia fuerza en silencio, no permitirá que nada lo arranque de ella. Protegerás tu paz, custodiarás tu tiempo, serás selectivo con tu energía. Esa versión de ti, firme, centrada y poderosa, es la que transforma todo a su alrededor. Es la que camina con propósito y se niega a conformarse. Así que cuando la vida vuelva a quedar en calma, no temas. Apóyate en ese silencio. Abrázalo. Confía en que bajo la superficie algo sagrado acontece. No es un castigo, es una preparación. No es abandono, es formación. Deja ir a la multitud. Deja desvanecerse las distracciones. Deja
que el silencio te dé forma, porque en la quietud nace tu verdadero poder. Y cuando salgas de esa estación, no solo habrás sobrevivido, comprenderás que el aislamiento no fue tu quiebre, fue tu revelación. No necesitarás explicar tu silencio, porque ya será tu victoria. No sentirás la necesidad de justificar tu distancia, porque la verdadera transformación no requiere proclamas. Quien ha de comprender lo sabrá en silencio al verte entrar, percibirá en tu porte la firmeza conquistada. Reconocerá que atravesaste un fuego sagrado que no se muestra, pero se siente. Permite que se pregunten, permite que murmuren, permite incluso que extrañen la versión antigua de ti, pues la que ahora surge no suplica, no se arrastra, no se rompe, esta construye, esta permanece erguida, esta camina con claridad y propósito. Y lo que construyes ahora no es un refugio débil, sino uno erigido sobre la roca del enfoque verdadero. No el enfoque que simplemente aparta distracciones, sino el que recuerda quién eres en cada instante. Es el enfoque que decide una y otra vez no dispersarse en todas direcciones. Porque cuando la mente se dispersa, el espíritu se agota. Pero cuando la atención se enraiza en la verdad, todo acto adquiere sentido. Hablas con convicción, caminas con una fuerza que no tiembla. El enfoque no consiste en cerrar los ojos al mundo, sino en ver con nitidez qué es lo esencial. Es visión sagrada, mirar más allá del ruido, de los placeres pasajeros, de lo que otros esperan de ti. Cuando aseguras tu mirada en el propósito, cuando permaneces alineado con lo que la naturaleza te destinó, es entonces cuando todo comienza a ordenarse. Es allí cuando el alma asciende a encontrarse con su destino. La alineación no es accidente. No es un instante mágico caído del cielo. Nace cuando valores, elecciones y dirección avanzan juntos en armonía. Y eso solo se logra con enfoque. El mundo es estruendo. La tentación es estruendo. El caos es estruendo. Pero la verdad no grita. El propósito no vocifera. Ellos susurran. Y si no estás enfocado, los perderás. Pasarás por alto los signos que eran para ti. No verás las oportunidades que aguardaban tu llegada. No percibirás el tiempo justo, que solo se revela al que permanece en calma y presencia. El enfoque es la forma en que escuchas a la razón en un mundo saturado de ruido. Es la manera de recordar tu misión cuando todo alrededor quiere arrancártela de la memoria. Y en esa memoria, en esa claridad, comienza la alineación. Pero el enfoque tiene precio. Su costo es la comodidad. Su costo es la facilidad. Su costo son vínculos que antaño parecían sólidos, pero ya no sostienen lo que eres ahora. No puedes ser todo para todos y permanecer fiel a tu tarea. No puedes vivir con la mente dispersa y esperar caminar con claridad. El enfoque exige límites, exige quietud, exige disciplina, porque la alineación no es solo atraer lo que entra en tu vida, sino también soltar lo que debe marchar. Personas equivocadas, hábitos dañinos, prioridades mal colocadas, todos deben partir. Y en ese desprendimiento nace la verdadera fortaleza. A medida que tu enfoque se afila, la vida se vuelve diáfana. Lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. Lo que estaba bloqueado comienza a abrirse, no porque hayas forzado los muros, sino porque tu espíritu se elevó al nivel de tu destino. No necesitas perseguir lo que te pertenece. Cuando estás alineado con ello, vendrá a ti. Te encontrará en el lugar mismo donde concentras tu energía. Pero ese flujo no se siente cuando la atención se dispersa. Tu energía es sagrada. Aquello en lo que fijas tu mirada crece. Si la fijas en el desorden crece. Si la fijas en el conflicto se expande. Pero si la fijas en la paz se enraiza. Si la fijas en el propósito
el camino se aclara. El enfoque reconfigura toda tu realidad. Los demás dirán que has cambiado, que te has vuelto distante o frío. Tal vez tengan razón, tal vez hayas cambiado. Porque cuando comprendes lo que está en juego, dejas de jugar pequeño. Dejas de aparecer en lugares que te desgastan. Dejas de justificarte ante quienes se aferran a malinterpretarte. El enfoque te afina, te enseña a distinguir lo urgente de lo importante. Entiendes que no toda llamada merece respuesta, que no toda disputa merece tu voz, que no toda puerta merece tu presencia. Pasas de reaccionar a responder, de ser arrastrado en todas direcciones a estar arraigado en la justa, del esfuerzo ciego a la armonía intencional. Y allí es cuando la alineación se siente como hogar, cuando tu paz interior coincide con tus actos externos, cuando tus decisiones diarias reflejan tus valores más altos, cuando tus hábitos sostienen tu sanación, cuando tus metas revelan tu crecimiento, cuando tu oración interior coincide con tus pasos. Lo sientes en tu cuerpo, lo ves en tu serenidad. La vida deja de sentirse forzada y comienza a fluir porque ya no finges. Ya no estás disperso, estás enfocado, y ese enfoque crea ímpetu. Esa alineación engendra gracia. Ese compromiso atrae a las personas adecuadas, las oportunidades justas, las puertas precisas. Todo porque dejaste de mirar hacia afuera y comenzaste a mirar hacia adentro. Cuando la mente se entrega al foco verdadero, cesa la necesidad de validación. Se extingue el deseo de aplausos, porque el espíritu comprende que la obra silenciosa se revelará al mundo cuando sea el tiempo adecuado. El foco enseña paciencia, enseña confianza. Nos recuerda que la ausencia de resultados visibles no es la ausencia de destino, que la incomprensión ajena no anula la verdad interior. Sigues edificando, sigues creyendo, sigues presentándote cada día sin reclamar multitud, porque la coherencia no exige aplauso, exige fidelidad a la misión. Que otros persigan lo efímero. Tú permaneces enraizado en lo que no cambia. Que otros busquen atención. Tú eliges propósito. Que otros reaccionen al ruido. Tú permaneces sereno, consciente, deliberado. Ahí se distingue al distraído del disciplinado, al ruidoso del necesario, al confundido del llamado. El foco es el guardián de tu paz, la muralla que impide que tu tiempo y tu energía se malgasten en lo inútil. Pues no todo merece tu reacción, no todo requiere tu presencia. Cuando comprendes eso y lo vives, te vuelves firme, claro, poderoso. Cuanto más enfocado, más sensible a la desarmonía. La reconoces de inmediato, esa conversación que no encaja, esa oportunidad que se siente turbia, ese entorno que desgasta tu espíritu. Y entonces, escuchas tu voz interior, que susurra, esto no es para ti. No la dudas, la honras, la proteges. He ahí la fuerza del foco, reconectar con tu brújula interior, dejar de preguntar a otros por el camino y seguir tu propia sabiduría, tu propio discernimiento, tu propia alineación con lo que es eterno. No temas al silencio, no huyas de la profundidad, no prefieras la atención a la intención, porque esa elección, esa concentración, es la que te conduce de regreso a ti mismo. En el momento en que enfocas, las piezas comienzan a encajar, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. La mente se despeja, el corazón se aquieta, los pasos se tornan deliberados y la alineación surge como consecuencia natural. El foco se convierte en tu sombra, discreto pero constante, guiándote hacia lo que has deseado en lo más íntimo. Hablar es sencillo, actuar es decisivo. Puedes recitar máximas, prometer victorias, adornar discursos, pero si tu vida no lo refleja, todo carece de peso. Los demás olvidarán tus palabras, pero no olvidarán tus actos.
Tu carácter se define por lo que haces con constancia, no por lo que dices de vez en cuando. El hombre íntegro no se anuncia, se presenta cada día. Deja que su disciplina hable más alto que cualquier discurso. Si desea respeto, deja de rogar con palabras. Permite que tu obra lo reclame. Que tu constancia pruebe tu enfoque. Que tu transformación confirme tu crecimiento. Que tu serenidad sea la prueba de tu curación. Cuando tus actos se alinean con tu verdad, la validación deja de ser necesaria. Los demás perciben el cambio, sienten la energía. Tu sola presencia se vuelve mensaje, no con ruido, sino con autenticidad. En un mundo de distracciones, el silencio acompañado de movimiento es fuerza. Muchos hablan, pocos avanzan. Muchos proclaman futuros, pocos los edifican con sacrificio. Si en verdad aspiras a ser quien debes ser, has de moverte distinto. No discutas tu valía, entrégala en excelencia. No supliques apoyo, vuelve tu vida incuestionable. No justifiques tu camino, camínalo con propósito. El que más ruido hace suele tener menos que ofrecer. El que se mueve en silencio y permanece enfocado es quien transforma su destino. Tus actos reflejan tu mente. Si tus pasos son dispersos, lo son tus pensamientos. Si tu conducta carece de constancia, lo mismo tus creencias. Pero cuando tu intención coincide con tu ejecución, la fuerza se vuelve palpable. Puedes entrar en un lugar sin pronunciar palabra, y tu sola presencia proclama: soy disciplinado. He crecido a través del dolor. No busco impresionar, busco cumplir mi propósito. Esa es la potencia serena, la que permanece. Con el tiempo dejas de explicarte y comienzas a transformarte. Dejas de hablar del esfuerzo y lo encarnas. Tu vida se convierte en tu prueba. Comprendes que no necesitas demostrar nada a nadie. Tu crecimiento, tu curación, tu transformación hablan con una voz más alta que cualquier discurso. Así obra quien camina con foco. No persuade con promesas, sino con la realidad de su vida. Deja que los demás supongan. Deja que hablen. Mientras ellos se distraen, tú permaneces en el eje de tu voluntad. Mientras pierden su tiempo en rumores, tú edificas en silencio. Mientras observan, tú trabajas. Y llegará un día en que alcen la mirada y descubran que has levantado algo poderoso. Pero para entonces tu atención estará tan anclada en el presente que ni siquiera lo notarás. Porque el verdadero logro no hace ruido. La verdadera sanación no busca espectáculo. Y el propósito auténtico no grita. Se mueve como el río que desgasta la piedra, se eleva como la construcción paciente que no se derrumba ante el viento. Cuando las acciones hablan, los hombres no solo escuchan, sienten. Reconocen que pagaste el precio, que atravesaste el fuego y saliste más templado. Saben que permaneciste en vigilia mientras otros dormían, que despertaste temprano cuando el cuerpo pedía reposo, que venciste la tentación del abandono en la soledad del esfuerzo. Esa energía es incuestionable. No tendrás que perseguir el respeto ni forzar las oportunidades. Ellas llegarán no por lo que dijiste, sino por lo que hiciste. La vida recompensa la coherencia con una voz que se impone sin palabras. Pero la verdad es clara. La acción exige disciplina, y la disciplina es un metal raro. Cualquiera puede trazar un plan, cualquiera puede declarar que está dispuesto a cambiar. Pero solo los fuertes continúan cuando el entusiasmo se apaga, solo los enfocados persisten cuando el camino se vuelve árido, solo los comprometidos siguen avanzando cuando nadie aplaude. Porque esto no se trata de actuar para ser vistos, sino de forjarse a sí mismo en lo oculto, aun cuando no hay ojos que contemplen. Allí nace la integridad, allí se templa la fortaleza real. El trabajo en silencio
florece con el tiempo. Todo acto en el que compareces aunque no lo desees, toda vez que dices no a la distracción, toda ocasión en que eres fiel a tus valores, es un acto de liderazgo sin discurso. Eso es influencia verdadera, eso es el liderazgo genuino, no el que exige aplausos, sino el que obtiene un respeto profundo. Esa es la línea que divide a quienes hablan de quienes encarnan lo que proclaman. Porque hablar es fácil, pero serlo es otra cosa. Y si perteneces al escaso número que lo logra, tu vida misma se convierte en un legado. Por ello deja de convencer, deja de explicar en exceso, deja de esperar comprensión ajena. Continúa apareciendo, continúa edificando, continúa convirtiéndote. Que tus actos sean la voz de tu crecimiento, que tu silencio sea el peso de tu fuerza, que tu presencia revele la hondura de tu poder. Porque cuando dejas de hablar y comienzas a vivir con autenticidad, el mundo percibe el cambio, y aquellos destinados a caminar contigo lo reconocerán, no porque lo proclamaste, sino porque tu vida reveló una verdad imposible de ignorar. Has gastado tanto de tu existencia persiguiendo amor, validación, éxito, persiguiendo personas que nunca debieron quedarse. Te has desgastado creyendo que cuanto más te esfuerces, cuanto más demuestres, cuanto más des, más cerca estarás de la dicha. Pero perseguir es la señal de que aún se escapa de ti. La paz no se encuentra en la carrera, sino en la presencia. El crecimiento no se implora, se encarna. Y cuando dejas de mirar afuera y finalmente giras hacia adentro, el mundo entero comienza a transformarse. No necesitas correr tras lo que ya te pertenece. Necesitas crecer hasta el punto en que seas digno de recibirlo. Nos han enseñado a creer que la lucha constante es condición para ser recordados, que sin demostrar nuestro valor sin descanso, seremos olvidados. Así agotamos el espíritu buscando sentirnos necesarios por un instante. Pero la verdad es otra. Cuando dejas de perseguir aprobación, abres la puerta a la autenticidad. Cuando dejas de perseguir conexión, atraes la alineación. Porque cuando eres íntegro en tu interior, lo que es justo fluye hacia ti. No necesitas forzarlo, no necesitas suplicar. Llega porque vibra en tu misma frecuencia. Nunca estuviste destinado a pasar tu vida rogando amor, atención o fe. Tu misión es otra, volverte tan arraigado en la verdad, en la fe, en el crecimiento interior, que todo lo que es tuyo llegue sin resistencia. Perseguir nace de la carencia, es un mensaje que grita: no soy suficiente por mí mismo, necesito algo externo que me complete. Pero cuando dejas de correr detrás y empiezas a ser, entras en un espacio de poder, das un paso hacia la abundancia, te conviertes en imán de aquello que ya aguardaba tu alineación. Piensa en lo que una vez forzaste, rara vez perduró. Aquellos a quienes suplicaste quedarse fueron muchas veces los que más te rompieron. Porque la persecución genera presión, y la presión sin paz siempre termina por quebrarse. Pero cuando renuncias al control, cuando sueltas la necesidad de forzar los desenlaces, abres espacio para la verdadera armonía. Esa relación, esa obra, esa oportunidad, llegarán no porque corriste tras ellas, sino porque te convertiste en la clase de persona capaz de recibirlas y sostenerlas. El propósito no es únicamente alcanzar lo que el mundo llama éxito. El propósito es convertirse en alguien capaz de sostenerlo con serenidad y dignidad. La verdadera transformación no se halla en el aplauso externo, sino en el proceso silencioso de llegar a ser. Allí, en las decisiones mínimas, en los despertares tempranos cuando el cuerpo se resistía, en las noches en que elegiste sanar
en vez de huir hacia distracciones, en los instantes en que preferiste la calma antes que el desorden. Es donde el alma forja su fortaleza. Cada elección discreta, cada victoria invisible al ojo ajeno, acumula un poder que no persigue dones como si fueran trofeos, sino que edifica una vida que merece sostenerlos. El alma que se ha curado no corre tras lo que no le pertenece. La mente centrada no se pierde en la dispersión. El corazón entero no suplica, sino que atrae lo que está en armonía con su naturaleza. Aquello que nace de esta disciplina no se desvanece, pues lo auténtico perdura. El llegar a ser no es espectáculo ni justificación, es preparación silenciosa. No hace falta proclamar una metamorfosis, porque la energía misma lo anuncia. No hay necesidad de convencer a nadie de que has cambiado. La sola presencia lo manifiesta. Cuando dejas de mendigar ser elegido y comienzas a elegirte a ti mismo, todo el horizonte se modifica. Los límites se consolidan, el tiempo se vuelve sagrado, la atención se afila y el ruido se disuelve para que emerja la claridad. Entonces, lo que parecía lejano empieza a dirigirse hacia ti. El mundo insistirá en decirte que llegas tarde, que no eres suficiente hasta no alcanzar un título o un reconocimiento. Pero no permitas que esa prisa corrompa tu espíritu. No caigas en la trampa de correr tras lo que no nutre tu esencia. No estás retrasado, estás en proceso de ser. No estás perdido, estás siendo refinado. Y cuando eliges el camino del crecimiento en lugar del espectáculo, el tiempo se ordena. Las demoras dejan de ser castigos y se revelan como preparación. Entonces comprendes que lo que está destinado para ti jamás te pasará de largo. No es necesario perseguir personas ni cosas, porque cuando estás en sintonía con tu propósito, todo lo necesario te encuentra. Tu tarea no es correr una carrera impuesta, sino cultivar la firmeza interior. Hazte disciplinado, arraigado, íntegro, completo, y observa cómo el mundo comienza a responder a la versión de ti que avanza con intención. Los demás percibirán el cambio. Las oportunidades notarán la transformación. Pero lo más importante es que tú lo sentirás dentro. Caminarás con una confianza tranquila, no porque el mundo lo haya legitimado, sino porque por fin te lo concediste a ti mismo. Esa libertad nace cuando dejas de correr detrás de todo y reconoces que tu única responsabilidad es elevarte, crecer y permanecer fiel a lo verdadero. El amor, la paz, el propósito te encuentran en el trayecto, no cuando los mendigas ni cuando los persigues, sino cuando te conviertes en quien está listo para sostenerlos. La disposición no surge de la urgencia, sino de la constancia, de presentarte cuando nadie te observa, de trabajar en tu interior sin ruido, de ser alguien cuyo valor no vacila ni siquiera en el silencio. Ese es el tránsito de la desesperación a la dignidad, del necesitar al saber, del correr al ser. Así que detente. Deja de huir, deja de explicar, deja de suplicar. Comienza a ser. Comienza a caminar como quien ya porta una corona invisible. Preséntate como quien ya tiene abierta la puerta, aunque aún no se haya materializado. Y sé el tipo de persona que atravesaría ese umbral con gracia, humildad y firmeza inquebrantable. Porque el instante en que abandonas la persecución y abrazas el ser, todo empieza a ordenarse. No porque lo hayas forzado, sino porque al fin hiciste espacio para recibirlo. Ahora te encuentras aquí, después del silencio, después de la sanación, después de la ruptura y la reconstrucción. Lo vivido no fue un manual paso a paso, no fue una lista de verificación, fue transformación, regreso a tu esencia,
una revolución callada en la mente. No se trató nunca de actuar para los demás, sino de proteger tu paz, de encarnar al ser que siempre estuvo destinado a surgir antes de que el ruido del mundo contaminara tu mirada, antes de que la costumbre de perseguir lo inalcanzable fuera impuesta. Es recordar que el silencio guarda poder, que la soledad trae claridad, que tu energía es sagrada y no todos merecen acceso a ella. No has venido para convencer a nadie de tu valor, has venido a vivirlo, respirarlo y serlo. Llega un momento en el que el mayor acto de fuerza es callar. Cuando tu silencio se convierte en frontera, en refugio y en fortaleza. Cuando descubres que la paz no se encuentra afuera, sino que se elige en cómo respondes, en lo que sueltas, en quién dejas entrar en tu vida. No es amargura, es dominio de ti mismo. El verdadero poder crece en esos instantes callados donde eliges la disciplina antes que la distracción, la soledad fecunda antes que la compañía vacía, la evolución silenciosa en vez de la justificación constante. No todos caminarán contigo, no todos sabrán sostener la magnitud de tu sanación y de tu misión, y eso está bien, porque el camino del sabio nunca ha sido una multitud, sino una senda firme, recta y silenciosa. Quienes han de permanecer a tu lado no se sentirán amenazados por los límites que trazas. Al contrario, se verán atraídos por la firmeza que emana de tu espíritu. Porque cuando dejas de correr tras lo que huye y comienzas a ser en plenitud, todo se ordena en silencio. No porque lo hayas exigido, sino porque te convertiste en quien estaba preparado. Preparado para soltar lo que ya no tenía lugar en tu vida. Preparado para crecer hacia aquello que siempre estuvo latente en ti. Preparado para habitar la forma que la naturaleza te asignó desde el inicio. Es entonces cuando ocurre el giro. Es entonces cuando las puertas se abren sin súplica, cuando comprendes que jamás fue necesario rogar, perseguir o demostrar. Solo era necesario confiar en tu propio valor, en tu tránsito hacia el ser. Por eso debes seguir presentándote ante la vida, incluso cuando nadie lo reconozca. Debes seguir creciendo, aunque duela, sanar, aunque parezca inalcanzable, y sobre todo, debes elegirte a ti mismo una y otra vez. Porque es en esa elección donde todo se transforma. No en el momento en que alcanzas los estándares del mundo, sino cuando te elevas hasta la medida de tu propia esencia. La paz, la claridad, la concordia con el destino aparecen en el instante en que decides ser tú mismo sin disculpas, con sobriedad, con propósito deliberado. No es la fortuna la que moldea al hombre, sino la disposición con la que el hombre recibe la fortuna. Camina pues con firmeza en este sendero. Escoge el crecimiento aunque suponga renuncia. Continúa avanzando con dignidad, levántate con propósito y vive en la verdad. Permanece fuerte, permanece arraigado y por encima de todo, permanece fiel a la persona en que te estás convirtiendo.